Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Patio de la Infanta. Hoy el ciclo Ciudades y Arquitectura, organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y Fundación Ibercaja, nos va a llevar hasta Pekín, la capital de la República Popular China y una de las ciudades más pobladas del mundo. Ocupa una superficie de 16.411 kilómetros cuadrados, en los que se reparten sus más de 21 millones de habitantes. En el último censo hecho este año, en 2023, está cerca de, tocaría los 22 millones de habitantes. Es la octava ciudad del mundo con más habitantes. Pekín es famosa por su contraste entre los edificios históricos y otros que cambian la silueta de la capital y muestran la cara rejuvenecida y flamante de una ciudad moderna y contemporánea. En este apasionante viaje nos va a acompañar el doctor arquitecto Juan Carlos García Perrote Escartín, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Universidad Europea, donde ha sido director de su Escuela de Arte y Arquitectura y también imparte clases en la Universidad San Jorge. Ha sido premiado por el Pasillo Verde Ferroviario, por el Plan Regional de Estrategia Territorial de Madrid, por la restauración de las iglesias de Santa Justa y Santa Rufina y por el Archivo de la Nobleza de Tavera, en Toledo. Se ha dedicado a la docencia e investigación en representación gráfica, urbanismo y ordenación territorial, dirigiendo así 10 tesis doctorales, publicando artículos, dibujos, ponencias y participando en libros, en Arquitecturas Outsourcing, en varias de las series Perspectivas Urbanas y Ciudades con Proyecto, y también ha colaborado en el libro, que creo que lo comentará después Juan Carlos, Postmetrópolis y Territorios, aproximaciones escritas y dibujadas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Es un honor poder contar esta tarde con usted. Estamos deseando escuchar esta faceta didáctica y divulgadora que ya anticipaba en la lectura de su currículum. Aprovecho para comentarles a todos ustedes que la semana que viene viajaremos a Toulouse, el lunes 20 de noviembre a la misma hora, a las 7 de la tarde, aquí mismo en el Patio de la Infanta. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y ya disfruten de Pekín. Muchas gracias por esta tan amable presentación. Bueno, yo estoy, de entrada lo digo, encantado de estar aquí. Yo soy madrileño, pero de ascendencia aragonesa. Mi segundo apellido lo deja muy claro, ¿no? Así que encantado de tantas veces como vengo a Zaragoza, a otros lugares de Aragón, y hoy especialmente, ¿no? Bien, antes de empezar sobre Pekín quería hacer dos precisiones. Una sobre ya sabéis, la lengua china es un horror para nosotros porque es muy difícil, y además porque la lengua china, que como sabéis es una lengua silábica con muchos tonos, pero su escritura es muy diferente. O sea, es una escritura de ideogramas que son silábicos en principio y que son miles y miles y miles, que aunque se han simplificado, se intenta simplificar de mil maneras, siempre ha sido muy difícil hacer llamémosle la traslación del chino a las lenguas, digamos, occidentales, ¿no? La que era famosa hasta hace unos años, ahí decía Pekín y Mao Zedong, ya hace bastante tiempo que desde los años 50 y especialmente desde los años 70 es la pinyin, la que pone Beijing o Mao Zedong, que no se pronuncian así. De hecho, Pekín, la academia recomienda poner Pekín, no Beijing. Y, de hecho, si lo pronuncia un chino, diría Pichín. O sea, ni siquiera, porque entre otras cosas estas alteraciones rara vez son directas a la lengua española, sino más bien a otras lenguas, ¿no? Al inglés o a otras. Bien, con lo cual, digo todo esto para decir que yo he hecho, en cierto modo, a lo largo de la presentación y de los dibujos y otras cosas, pues no siempre he sido riguroso. Es decir, Pekín lo llamo así, pero a veces utilizo la transliteración más habitual, pero otras veces no, ¿eh? O sea, en ese sentido, no es un rigor absoluto porque es muy difícil por muchas razones. Y la otra cuestión previa es lo que estamos empezando a ver aquí. Veis una página doble de un cuaderno, que es este, que es una serie, en este caso, de 64 dibujos, dibujos y textos, que
que tratan sobre estas cosas. Es decir, enseño más cosas, pero, digamos, o sea, por supuesto, yo he contado en muchas clases, hablando de cualquier ciudad del mundo, pues en los medios habituales, a través de fotografías, a través incluso de Google Maps, que yo lo uso muchísimo para dar clase. Pero en esta ocasión, salvo algunas fotos, me he basado principalmente en esta serie de dibujos. Cuando me presentaban hablaban de ese libro al que me refería antes, de Postmetrópolis y Territorios, aproximaciones escritas dibujadas, porque esto, aunque no son iguales que aquellos, pero en cierto modo es un modo de trabajo que a mí personalmente me gusta y me interesa por la capacidad que tiene de darte, la capacidad de ser muy sintético, o sea, contar muchas cosas en poco tiempo, ¿no? O en poco espacio, mejor dicho. Aquí veis, bueno, pues veremos 8 páginas, bueno, voy a enseñar ahora muy brevemente algunas de otras épocas, para que veáis más o menos de otros modos de hacer, y bueno, como digo aquí, además de mis palabras, fotografías y tal, pues un conjunto de imágenes, 8 pliegos de 8 páginas, que es un poco como está estructurada la conferencia. Dibujos y textos propios con plumas y tintas de colores, ¿no? Bien, estas son imágenes de algunos de estos, también de Asia-Pacífico, o sea, el que está arriba a la izquierda, de frontera. Es una manera de leer todo lo que ocurre en esa complicada frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, que como sabéis es una frontera después del más o menos alto el fuego del año 53. El Yangtze, en China y las ciudades, el Yangtze es un río larguísimo, de más de 4.000 kilómetros, que pasa por multitud de situaciones y que ha tenido un cambio muy radical con la presa de las Tres Gargantas, que está más o menos desde el interior de Sichuan y la llanura agrícola china. En otro caso, Singapur, en el otro Australia y la bahía de Sydney. Esta también del mundo chino sería el delta del río de las Perlas, que hoy día, o sea, durante mucho tiempo, desde los años 20 o 30, la ciudad más grande del mundo fue siempre Tokio, que tiene unos 30 millones de habitantes. Pero el conjunto del río de las Perlas, que aunque tiene responde a distintas unidades administrativas, tiene más de 60 millones de habitantes. Va desde Cantón, incluye Hong Kong y Macao, eran, como sabéis, colonias británica y portuguesa, y la nueva ciudad de Shenzhen, ¿no? Bien, aquí vemos pues, algunas de estas imágenes de cosas que pasan en estos sitios y un poco anuncian el tipo de trabajo al que me refiero. Esto es otra historia. Esto es un cuaderno de viaje, es decir, cuando yo viajo, obviamente estos dibujos de plumas de colores no se pueden hacer en un avión o andando por la calle, pero esto sí, ¿no? Esto cabe en un bolsillo y lo puedo llevar y mover, ¿no? Bien, simplemente aquí luego me referiré a algo que viene en la primera, que son las ciudades del Río Amarillo, vistas en este caso desde un tren de alta velocidad, pero lo comentaré al final. Y luego las demás pues son Xi'an y aproximación a Shanghái, la llegada del puerto más grande del mundo a una de las ciudades también más grandes del mundo, y lo que es un poco el paisaje urbano de Shanghái. Bueno, simplemente ya termino con esta especie de previo respecto a los dibujos y empiezo a hablar de Pekín. Cada página tiene muchas cosas, es decir, que no voy a hablar de todas ellas, ¿eh? O sea, si a alguien le interesa lo podemos comentar o enseñar, pero más adelante. Pero vamos, y por eso, porque tiene como varios títulos, porque algunos son series casi de referencia y otros pues importan sobre las cosas, como pone ahí. Hay unos textos, algunos son previos, otros son informativos, otros están insertos, bueno, esas cosas. Y tablas, mapas, planos, vistas, y luego, además de todo eso, hago unas pequeñas, antes de cada serie pongo unas pocas fotografías. Esto viene de que cuando dije a la organización que iba a hacer dibujos, dijo, ¿pero pondrás alguna foto? Pues no hay problema, hay fotos. Bien, bueno, esta es el índice de todo. O sea, primero hablaré unos minutos del contexto, ambiente, paisaje, etcétera, y síntesis de China, y luego veis que esos 8 capítulos, que de 8 páginas, digamos, cada uno habla de China, en general, es un contexto. Otra habla de las ciudades imperiales y del origen de los núcleos previos a Pekín, que eso me interesa mucho y luego insistiré. Pekín en las dinastías Ming y Qing, en 2 partes, la ciudad mongola o tártara, que es la parte norte, luego comentaré, y la ciudad china al sur, y después ya lo que ha ocurrido ya en el siglo XX, o sea, la República de China,
el maoísmo, vamos, la época desde el 49 hasta el 76, y el posmaoísmo en dos fases que separo más o menos con los Juegos Olímpicos de Pekín del año 2008. Bien, y las conclusiones, que luego me referiré de los problemas que tiene tanto Pekín como China, ¿no? Bien, síntesis de China. Es un territorio amplio y diverso, muy amplio y muy variado, como decía antes. Con una enorme, pensamos, es el tercer país más grande del mundo. Ha sido el más poblado desde la antigüedad hasta ahora mismo, literalmente hasta este año, en el que India le ha superado por muy poco. O sea, esos 1.426 millones de habitantes, pues en este momento están prácticamente empatados, más o menos como Zaragoza y Sevilla, ¿no? Que se están peleando a ver cuál es la cuarta y cuál es la quinta de las ciudades españolas, pues algo parecido, ¿no? Aunque evidentemente por razones que comentaré después, India va a ganar. Esta partida la va a ganar India, ¿no? Bien, pero tiene una cosa interesante, que lo veremos ahora en cuanto veamos el primer mapa, y es que la mayor parte de la población vive en una parte mínima del territorio, o sea, en el 35%, la mayor parte en el 25%, un poco más si lo ampliamos el 35%, es decir, que tiene zonas muy pobladas, además desde la más remota antigüedad, y tiene zonas muy poco pobladas. Bien. Los límites tienen mucho que ver con los desiertos, las grandes alturas. Una meseta como la del Tíbet, que está a 5.000 metros de altitud, pues evidentemente no facilita que sea un lugar poblado, ¿no? Y a su vez, y veremos que también las zonas monzónicas, luego me referiré a ello, porque la mitad o sea, desde la más remota antigüedad, desde el momento en que se desarrolla la agricultura, más de la mitad de la población mundial ha vivido en las áreas monzónicas. Y eso sigue pasando hoy, es decir, India, China, Indonesia, Japón, Corea, toda esa zona que tiene el clima monzónico, o sea, de la dualidad de una estación, una parte del año muy lluviosa o constante lluvia y otra seca, que permite el cultivo del arroz, que el arroz, por razones de nutrientes y demás, ha permitido de siempre, insisto, desde la más remota antigüedad, alimentar a muchísima, dicho de otra manera, tener una muy alta densidad rural, ¿no? Bien. Origen, hablaré luego de esto. Y un tema que me interesa mucho, porque Pekín, en eso, luego lo comentaré más, está justo en el límite de muchas cosas. Es decir, la civilización china se origina en el Río Amarillo, las ciudades, ahora volveré sobre ello, y se desarrolla hacia el sur, hacia las zonas, digamos, más densas. Está en el límite de eso. Está limitando con las montañas, con las estepas y con los desiertos. Y con los pueblos que no son de civilización china, los mongoles y los manchúes, ¿no? Pero que sistemáticamente ha tratado de defenderse de ellos y sistemáticamente ha sido atacada por ellos, ¿no? Es decir, también volveré sobre ello. De ahí la Gran Muralla. La Gran Muralla, como bien sabéis, está cerquísima de Pekín. O sea, por supuesto es mucho más grande, es 12.000 kilómetros, 6.000 más o menos en extensión, porque tiene muchas ramales y demás, pero pasa relativamente cerca de Pekín. ¿Por qué? Porque es como la defensa, está como en el punto. De hecho, Pekín quiere decir la capital del norte, Nankín, la capital del sur. Norte, Nan, sur. Y luego ya diré. Después, aparte de todo esto, la historia, haremos un repaso rápido, y básicamente, así dicho en una sola frase, lo que ocurre en China es que se ha pasado siglos teniendo una constante, digamos, variación entre la unidad y la fragmentación. Es decir, hay una unidad cultural que se forma muy pronto, pero ha habido fragmentaciones con una historia turbulenta hasta extremos delirantes, ¿no? Pero y a veces, como decía antes, a veces ha dominado a otros pueblos o ha tenido reinos tributarios, pero también en bastantes ocasiones ha sido objeto, esto ha ocurrido mucho en la historia, es decir, un pueblo guerrero, como los mongoles, domina militarmente a una civilización mucho más compleja y mucho más avanzada, como es la China, y la domina durante tiempo, ¿no? Pasó también en otras zonas del mundo, ¿no? Bien, y luego fronteras cambiantes y una gran evolución de la población, pero partiendo de que siempre ha tenido una población, o sea, cualquier número que busquemos, no sé, lo decía antes, en la época del Imperio Romano, China era mucho más grande que el Imperio Romano. O sea, desde Occidente pensamos, el Imperio Romano era como lo más importante del mundo. No, ahí estaba China, ¿no? Bien, y luego veremos también esos modelos urbanos de las ciudades imperiales. Bueno, perdón, antes de pasar a esto, muy brevemente, la cultura china, la civilización china, mejor dicho, se forma muy pronto. O sea, estoy hablando de
ya, o sea, después de haberse formado en el 4.000 años, 2.000 años, hacia el 600 a.C., ya estaba más o menos clara la cultura china. Y curiosamente, hay tres personajes que son casi estrictamente contemporáneos, que son Buda, que viene de la India, Confucio, que es de una región muy próxima a Pekín, y Lao Tse. Son, insisto, prácticamente contemporáneos y son como los grandes impulsores de lo que ha sido, o los grandes, más que impulsores, decantadores de lo que ha sido la civilización china. Es decir, de hecho, una de las cosas para lo bueno y para lo malo es que se tomaron las obras de Confucio, después, por ejemplo, para la formación de los mandarines, es decir, los funcionarios imperiales, desde esa época más o menos hasta prácticamente el final del imperio, en 1911, bueno, un poquito antes, pues esto acabó a mediados del siglo XIX, todos los funcionarios chinos tenían durísimos exámenes que eran básicamente saberse de memoria las obras de Confucio, los clásicos, como dicen ellos, no son solo de Confucio, alguna más, que eso era buenísimo en cuanto a que daba una enorme unidad cultural a todo el imperio, pero también, claro, durante tiempo fue interesante, o sea, fue una fuente de cultura, pero claro, ya llegado a mediados del siglo XIX, pues empezó a ser que necesitaban saber algo más que las obras de Confucio, ¿no? Es decir, como suele ocurrir, todas las civilizaciones tienen momentos en los que se fosilizan, por decirlo de alguna manera. Luego volveré sobre ello. Bueno, después, los modelos, esto también lo diré después, los modelos imperiales de las ciudades, como elecciones y traslados. Hay una parte, o sea, eso es un tema interesantísimo siempre en China. Hay un eje simbólico del sur al norte, cruzado con un eje oeste-este, con recinto cerrado exclusivo en el centro. Esa es la ciudad imperial, el Palacio Imperial primero, la ciudad imperial después y sucesivos anillos, pero siempre con una geometría muy precisa. Por las razones culturales de los chinos y la geomancia y el feng shui y todas estas cosas, prácticamente siempre mantienen esa directriz. Y a su vez, por lo menos en algunas zonas del país, especialmente al norte, como es el caso de Pekín, se protegen de los vientos fríos del norte, incluso haciendo colinas artificiales para estar protegidos de ese viento. Los jardines prácticamente siempre son al oeste, y esto es interesante, siempre recreando los paisajes chinos. Es decir, es como decir, el emperador, que está en una ciudad concreta, pero tiene un imperio inmenso, tiene cerca como una recreación, como una especie de recuerdo de los paisajes de todo el país, que son obviamente muy diversos, ¿no? Bien, y luego este tema que es como una frase, lo dijo Lezavi hace un siglo y medio, pero es muy claro. Para ellos la Tierra es cuadrada, por eso todas las ciudades tienden a ser reticuladas, y en cambio el cielo es redondo. El emperador es el hijo del cielo. Los templos suelen ser redondos o tienen una pagoda, una cúpula, y en cambio la ciudad es regular, es reticulada. Bueno, Pekín, desde su origen, núcleos previos, ahora lo veremos, distinción entre ciudad imperial, palacios y jardines, mongola tartas, agregadas, luego hablaré de esto. Y su formación, también lo comentaré, pero básicamente la mayor, o sea, es bastante curioso eso en las ciudades imperiales. La trama principal es rígida, o sea, es decir, norte, sur, perdón, es una cuadrícula que viene de un modelo de 9 partes, tres puertas en cada orientación, y ese es el modelo como ideal, ¿no? Pero luego, en cambio, la trama menuda es bastante más irregular, pero tiende, sobre todo en el caso de Pekín, a ser prácticamente calles siempre de oeste a este, con casas que tienen el eje sur-norte, con la casa principal orientada al sur, la segunda casa orientada al norte y las otras. Luego volveré sobre esto. Ese es un tema que volveré, lo del Wutong, que sería la calle, y Xieguan, que sería la casa, ¿no? Bien, evolución desde la ciudad murallada, el crecimiento por anillos, arquitectura, cambios e influencias, problemas ambientales tremendos, lo diré al final, tremendos en China, ¿no? Bien, bueno, temas de este tipo ya he citado, voy a ir un poco más rápido porque como siga así no llegaré nunca a Pekín, ¿no? Ciudades, la concentración de la población en el 35% del territorio se ha acentuado con la traslación de buena parte de la población rural. Ya insisto, la población rural, como he dicho antes por el tema del clima monzónico, siempre ha tenido una altísima densidad rural. La diferencia es que hasta hace solo 40 años solo tenía un 8% de población urbana. En los últimos 40 años ha ido un gradiente costero, o sea, se han ido hacia la costa, ¿no? Luego ha habido más cambios. Entonces, digamos que los enormes aumentos de población también han supuesto un enorme aumento de la población urbana. De hecho,
el mundo llegó hace 3 años más o menos a tener más del 50% de la población mundial vive en ciudades, porque China pasó a tener más del 50% de la población en ciudades, ¿no? Antes era, ya insisto, es un cambio tremendo, en 40 años un cambio tan importante, con tanto desplazamiento, ¿no? Bien, con los problemas de permiso de residencia volveré sobre ello porque China ha jugado mucho con eso. La gente emigra pero sin derechos, porque su permiso de residencia solo le permite tener servicios o atención en su ciudad de origen, con lo cual trabajan en las ciudades y se van en verano o en algún momento que puedan, apenas tienen vacaciones, para estar en su sitio de origen y allí tener atención médica y otro tipo de cosas, ¿no? Bien. Geografía, también lo diré, con gran diversidad, altas montañas, metas elevadas, estepas y desiertos, zonas cultivadas, frías, templadas, todo. Gran densidad, como he dicho antes, vinculada al arroz y al clima, las primeras civilizaciones y demás. Historia. Desde la formación de civilización, una continua sucesión de fragmentaciones y uniones, reinos y dinastías, con dominio sobre otras culturas, como decía antes, previos o permanentes, o sobre la China, ¿no? Guerras, revoluciones, permanencias y cambios, ¿no? Fronteras crecientes y cambiantes. Insiste con esa insistencia de la defensa de los límites, que casi, como suele ocurrir en estos casos, ha fracasado de forma sistemática, vinculados a grandes imperios, hacia el norte, Mongolia y parte de Siberia, al oeste, Xinjiang o Tíbet, con fricciones hacia el sur. En muchos casos los países que rodean China han sido tributarios, tenían un cierto vasallaje, ¿no?, respecto a China, ¿no? Con repetidos intentos hacia el mar, incluso las recientes reivindicaciones chinas en el mar meridional, ¿no?, que son absurdas, pero ellos quieren a toda costa hacerse con eso. Y población. Después de un crecimiento continuado a lo largo de la historia, como decía antes, ya tenía 100 millones en la remota antigüedad, 400 millones en la época Ming y demás, 500 o 600 en el siglo XIX y ya en los 1420 y tantos que tiene ahora, ¿no? También presenta un importante riesgo de estancamiento y envejecimiento por el hijo único, aunque ya está abandonado desde hace 10 años, más o menos, desde 2015. Sin embargo, los cambios sociales, las madres ya no quieren tener más de uno. Es decir, porque es muy difícil, muy costoso educarlos, por muchos motivos, como pasa en general en otras sociedades. Y con una distribución muy desigual que genera tensiones entre ciudades, provincias y otros entes. Bueno, luego me referiré a estas cosas. Una imagen, esta es de alguna manera la primera que vemos de un poco ese mundo actual. Esto es la periferia norte de Pekín. Pues que veis que tejidos diversos, bastante feo, en general, con el cielo más o menos siempre con cierta contaminación, aunque ha mejorado mucho por la pandemia, por razones que también me referiré luego. Shanghái, en la zona junto al río. Y luego la historia, simplemente, bueno, ahí tenemos la imagen del mausoleo del emperador, del primer emperador. Bueno, eso es una falacia lo del primer emperador, pero bueno, vamos a dejarlo porque está más o menos establecido así. En cuanto a la continuidad y, por supuesto, las fronteras y defensas, insisto, nunca han servido para mucho, pero han sido un esfuerzo sostenido a lo largo de milenios, ¿no? Bien. Ya entramos de verdad en la primera serie, ¿no? No comentaré simplemente cada una, pues eso, China, ciudades, población, montañas, tal, civilizaciones, evolución, fronteras, límites, lo iremos viendo, y la población por provincias, ¿no? Bien, ya por fin empezamos con los dibujos. Bueno, aquí tenemos que nos muestra de una forma bastante clara ese gradiente. ¿Veis esa raya más o menos verde que pasa en diagonal? Vemos que, aunque en este caso es la imagen de ciudades, pero la población rural de alguna manera es equivalente. Sabéis que casi toda la población está en esa zona al este, al sureste, ¿no? Y muy poca en las zonas, lógicamente, desérticas, como es buena parte de Xinjiang, buena parte de la Mongolia Interior, y también o bien de mesetas elevadísimas, como es el caso del Tíbet, ¿no? Con lo cual son zonas donde es muy difícil vivir, ¿no? Y aquí ya apuntan las tres principales aglomeraciones, que son, a ver si soy capaz de hacer esto bien. La más importante, como he dicho antes, es Hong Kong-Macao. Hong Kong-Macao, Cantón, 60 millones de habitantes ahora. Shanghái, el conjunto de Shanghái y las ciudades próximas, aproximadamente 40. Y Pekín, Tianjin, que sería su puerto, a unos 140 kilómetros, que serían aproximadamente unos 30 y algo, el conjunto de todo eso. Entonces, pero hay muchas otras ciudades, es decir, estas cosas nos impresionan. Es decir, pues, cuando se habló tanto de Wuhan por la pandemia y demás, pues Wuhan, que parece una ciudad que no importa demasiado, que está más o menos aquí. Perdonad que he avanzado sin querer.
está más o menos aquí, en el Yangtze, pues tiene 11 millones de habitantes, Chongqing tiene 30, ¿no? Es decir, son unas cifras que nos llevan muy lejos, ¿no? Bueno, esta sería la imagen más o menos de la geográfica, es decir, las zonas que vemos verdes que coinciden con esa zona de alta densidad rural respecto a las mesetas elevadas, a las altísimas montañas, porque claro, también las altas montañas son el Himalaya, ¿no? Los desiertos, que son de los más tremendos del mundo, el desierto de Gobi, que sería, más o menos esto, y en desierto absoluto, tan absoluto como los de Arabia, ¿no? Bien, pero las estepas, hablaré luego de estas cosas. Bien, y luego aquí se ven el límite a la doble cosecha de arroz en las zonas más al sur, que es tropical, las zonas límite del arroz, que veis que no llega del todo a Pekín. O sea, Pekín es más cereal, ¿no? Aunque la llanura agrícola empieza en Pekín, pero el arroz está en estas zonas un poco más bajas. Bueno, aquí, perdonad porque parece que no entro nunca en la pero porque ahora que no entra, se va al mundo entero, ¿no? Este es el origen, digamos, o sea, cuando la población prehistórica y tal se hace más o menos agricultores-recolectores, acaba cuajando, digamos, en algunos sitios del mundo, que coinciden en buena parte con las zonas, digamos, templadas, y eso hace que en algunos sitios, pero no en todos, se puedan generar lo que son las primeras civilizaciones urbanas, que en el mundo, como vemos aquí, pues están algunas en América, pero otras, las más conocidas, ¿no? En Egipto, el Nilo, 4.000 años más o menos, Mesopotamia, Tigris y Éufrates, el Indo, entre China y Pakistán ahora, y el río Amarillo, en China, ¿no? Aquí abajo, a ver si no, a ver, aquí tenemos el conjunto de las zonas monzónicas, como dije antes, ¿no? Incluyen India, Japón, toda esta zona. Y aquí arriba tenemos ese conjunto del río Amarillo, que está justo al sur de Pekín, donde hay, digamos, civilización urbana, una serie de ciudades desde hace unos 4.000 años, o sea, 4.000 años antes de Cristo. Bien. Bueno, aquí es como una síntesis, un poco lo que decía antes de que los dibujos a veces son un poco abigarrados, porque esto es contado en 6 facetas, muchas cosas, desde el 7.000, 4.000 antes de Cristo hasta más o menos el 1279. Vemos en el primero de la izquierda, Hongshan. Hay un resto, digamos, de estos homínidos, el hombre de Pekín, que se llama, que sale en Hongshan. Es decir, ha habido población desde tiempos muy remotos. Vemos ahí estas ciudades que son las del río Amarillo, que es una de las primeras civilizaciones urbanas del mundo, equivalente a Egipto, como decía antes, al Valle del Nilo, o a Mesopotamia, ¿no? Y como la civilización china, que surge ahí, a medida que se va desarrollando básicamente por aquí, va bajando, digamos, también ha habido un pequeño desarrollo, aunque no tanto como en el Amarillo, con el Yangtze. Después, bueno, ahí vemos que tenemos el Jiangsu, Longshan, 3 Augustos y 5... Estos nombres son siempre alegóricos y tienen cierta gracia, ¿no? 3 Augustos y 5 emperadores, tal, desde 2000 no sé cuántos. Después, la Edad Antigua, dinastía Xia, la Shang, Yin, la Zhou, primaveras y otoños, épocas, vuelvo a insistir en lo que dije antes de la unidad y la fragmentación. O los reinos combatientes, ¿no? Como si vemos por los años, duran mucho tiempo cada una de estas cosas, ¿no? Y bueno, van teniendo mayores o menores desarrollos, a veces con separaciones, como se ve en la segunda columna, ¿no? Pasamos a la era imperial, por eso se suele decir que el primer emperador Qin, que es el del famoso enterramiento de Xi'an, en el 221, antes de Cristo, una nueva unificación después de los reinos combatientes, capital Xinjiang arrasada y después la zona de Xi'an, ¿no? La Gran Muralla siempre, desde la más remota antigüedad, existe y veis que bueno, van apareciendo más o menos zonas crecen o decrecen, ¿no? Como pasa aquí, ya nos vamos más lejos, a la dinastía Han. La dinastía Han, o sea, no lo he dicho antes, pero vamos, es conocido, la etnia Han es la etnia principal de los chinos. El 90 y tantos % de los chinos son etnia Han. Pero claro, en un país tan poblado, pues una minoría como los mongoles pueden ser 18 millones. Es decir, pero vamos, los que son muchos, y estos básicamente, como decía antes, no siempre han sido los emperadores, han sido a veces, por supuesto, de origen chino, de origen Han,
como por ejemplo la dinastía Ming, pero la dinastía Yuan o la dinastía Qing han sido, una de ellas mongola, otra de ellas manchú, es decir, ajenas y que han tomado el poder, ¿no? Bueno, aquí vemos también control directo los reinos Yan, Guanyan, el protectorado sobre Xinjiang, es decir, estas cosas, ¿no? Y los tres reinos, quizá el que tengáis por series, por novelas, porque es probablemente la parte, o sea, el periodo histórico chino que más, de alguna forma, literatura ha producido, ¿no? ¿Sabes? Porque es una época interesante por muchos motivos, que es la de los tres reinos y la dinastía Jin, los 16 reinos, las dinastías meridionales y septentrionales, alteración, separaciones, uniones, en fin. Y luego la dinastía Sui, la dinastía Tang, las 5 dinastías y los 10 reinos, la dinastía Song. Es decir, vemos que a lo largo del tiempo, disculpar porque, o sea, a mí estas cosas me interesan mucho, pero no puedo hablar en detalle de esto porque obviamente no terminaría nunca. Pero vamos, nos hemos hecho una idea de que al fin y al cabo hay como... Y si, fijaros bien la posición de Pekín, que está más o menos ahí, que siempre está en el límite, y eso es interesante, ¿no? Bueno, este es un momento muy peculiar que es conocido en la cultura occidental básicamente por Marco Polo, que es aquel momento en el que los mongoles, que más o menos vienen de lo que hoy llamamos Mongolia, o sea, de aquí, que más o menos su capital estaba donde está ahora Ulan Bator, pero se hacen en poco tiempo, en relativamente poco tiempo, se hacen no solo con el Imperio Chino del Gran Khan, sino se hacen a través de la Horda Blanca, la Horda Dorada y tantas cosas, llegan, como se ve aquí, hasta prácticamente el Báltico, hasta el Mar Negro, hasta atacar y digamos, poner en cuestión el Imperio Bizantino, incluso al Califato Abasí, que había empezado, digamos, en la época hacia el 600-700, y hacen, en algunos casos directos y en otros tributarios, ha sido el imperio, digamos, terrestre más amplio que ha habido en la historia. O sea, fijaros lo inmenso que puede ser esto, ¿no? Que casi ocupa la totalidad de esa especie de gran continente que es Eurasia, ¿no? Bien, pues aquí pasa todo esto, con los límites, con los cambios. Hay peleas porque durante un tiempo los mongoles de alguna forma se hacen con el norte, ahora lo diré enseguida hablando de Pekín, pero en cambio los Han, los chinos, se mantienen más o menos separados con esta última dinastía hasta que ya los mongoles deciden acabar con ella en 1271. Bien. Esta es la época, luego volveré sobre ella, de la dinastía Ming, desde 1368 hasta 1644, y la dinastía Qing, 1644-1912. Los Ming sí que son Han, los mongoles no lo eran, pero en cambio son a su vez, de alguna forma, derrocados por los Qing, que son manchúes, ¿no? O sea, que proceden de aquí, ¿no? De aquí, ¿no? Bien. Esta es más o menos, bueno, ahí hay muchas cosas, en un principio los Ming tienen la capital en Nankín, esa capital del sur, como os decía antes, pero Yongle, el tercer emperador Ming, que es probablemente el más importante, lleva la capital a Pekín. Y luego pues hay miles de cosas, dominio marítimo de las pocas veces que han tenido una marina importante, fue en esa época, y bueno, aquí están como las grandes caminos. No he hablado de ello, pero importaba mucho en lo anterior, que es la ruta de la seda, que sale de aquí, pasa por Xi'an y más o menos por aquí se va hacia el Mar Negro y hacia el Mediterráneo, ¿no? Y bueno, el Gran Canal, como una unión, o sea, va desde Pekín hasta más o menos la actual Shanghái. Shanghái no era importante hasta el siglo XIX, luego hablaré de ello. Y bueno, las cosas que van pasando por ahí, la gran flota del ejército permanente y otros temas, y los avances de población que figuran ahí abajo. Después, la dinastía Qing, digamos, el importante o el que más cosas pudo hacer es Qianlong, hacia más 1735-1796, un emperador de larguísimo, digamos, reinado, y luego volveré a ello más adelante, pero el siglo XIX, o sea, no nos olvidemos, lo he dicho antes, China fue la primera potencia mundial durante un
muchísimo tiempo. Y todavía, hasta el siglo XVII, pese a que, por ejemplo, el Imperio Español, en la época de, en la época de Carlos V, en la época de Felipe II, no se pone el sol, pero tenía como un territorio fragmentario. Pero este territorio continuo con tanta población hacía que muchas cosas, o sea, en términos económicos, el producto era muy superior. Y esto dura más o menos hasta el siglo XVII. Con inventos, con mil cosas, ¿no? Desarrollos que han llegado, vienen de China, ¿no? como sabemos, ¿no? Pero a partir de ahí ya empieza a no ser, empieza a entrar claramente en decadencia. Me refería antes a ese modo de formación de los funcionarios, que era muy regresivo y que no les servía, digamos, para entender lo moderno, aunque fueron hábiles, luego lo comentaré, cuando los jesuitas llegan a China y por lo menos el emperador los toma para que lleven los observatorios astronómicos, porque eso a ellos les importaba muchísimo. Y prácticamente desde más o menos la época de Matteo Ricci, en 1600 algo, hasta el final del imperio, siempre los directores de los observatorios prácticamente siempre han sido jesuitas. Bien, vas a pasar muchas cosas, el siglo XIX es muy convulso, tremendamente convulso, en el caso de China, ¿no? Bien, con todo esto empieza un tema que será relevante después, que son, o sea, China se había cerrado en sí misma y los occidentales intentan penetrar en ellas, primero con puertos, como en el caso de Cantón, después con las concesiones, que en el caso de Shanghái son mucho mayores que la propia ciudad de entonces, y después hasta ya con las constantes entradas y demás que llevan a arrasar, por ejemplo, el Palacio de Verano, como vemos después en Pekín, ¿no? Bueno, voy a tener que espabilar porque si no... A ver, tenemos aquí ya los últimos periodos, la República de China, que también complicadísima con cantidad, porque dice, tantos años, no, hubo derrocamientos, hubo señores de la guerra, hubo guerras civiles, entre ellos hubo invasiones japonesas, ¿no? Pasó de todo. La República Popular China también ha tenido una historia muy convulsa, con todas las hambrunas y con el salto adelante, no sé qué, la revolución cultural, tantas cosas, y lo que le ha ido pasando después, una vez que se consolida, digamos, a partir de Deng Xiaoping, la China actual, ¿no? Bueno, ya termino este primer apartado que me he entretenido demasiado, será mucho más rápido después. Aquí, bueno, simplemente es un listado de población por las unidades administrativas, que son muy complicadas. Hay algo así como 5 regiones autónomas y 4 CD, o sea, que serían ciudades administradas directamente por el gobierno, que son básicamente Pekín, Shanghái, Chongqing y Tianjin. Las cifras que decía en la presentación, porque esto, claro, la ciudad estricta de Pekín, la ciudad continua son unos 13 millones, el área metropolitana llega casi a 20, pero si nos vamos a lo que sería la región urbana, incluido Tianjin, ya sí que llega a 30, ¿no? Es decir, es difícil comparar por ese tipo de cosas, como vemos también en estas tablas, a las que no me voy a referir en detalle. Bien. Ciudades imperiales, como casi todo lo he ido contando, pues no lo diré ahora, las numerosas del Río Amarillo, Chengdu en Sichuan, Hangzhou en Zhejiang, repetidas en el sur, la Unión. Los modelos, esto sí lo comentaré, lo he dicho también antes, lo de la geometría muy precisa, la cuadrícula y la trama urbana, los recintos segregados, el eje ceremonial y las protecciones, las defensas y la obsesión por los límites de la civilización china, como he dicho antes, y los núcleos previos a Pekín. El límite de la primera fundación tártara, capital sur para ello, esto es curioso porque Pekín es la capital del norte, pero para los tártaros o mongoles es la capital del sur, ¿no? Y Zhongzhou, sobre ella luego arrasada, bueno, esto es tremendo porque las guerras son muy salvajes, ¿no? Nueva capital, Dadu, etc. Bueno, seguimos. Este es Xi'an, pero es una muralla Ming, de hacia 1300 o algo, no sé, y porque la muralla de Pekín ha desaparecido prácticamente entera después al llegar Mao, ¿no? Vemos un modelo de puertas, lo vemos abajo, aquí, que tiene esta especie de interior, este saliente y el puente sobre el foso, ¿no? Luego hablaré de esto. Bueno, la muralla o una de las puertas, la puerta al sur de la ciudad mongola. Bueno, aquí vemos también básicamente las capitales, líneas de defensa, gran muralla, etc. Bien, esta es de alguna forma una especie de completo de todas las ciudades que han sido capitales de algo, vamos, de China o de alguna parte de China alguna vez. Vemos que son muy diversas, muy variadas y
de las cuales podríamos decir, como pone abajo en rojo, se consideran grandes antiguas capitales Pekín, Nankín, Luoyang, Xi'an, Kaifeng y Hangzhou. O sea, las demás han sido de zonas más marginales. Pero vemos un poco su desarrollo, están por todas partes, ¿no? Es decir, porque ha habido, ya digo que la historia es muy convulsa. Este me interesa más, porque aquí, fijaros, el río Amarillo, este sería la desembocadura en Bohai, que es esta especie de mar, una especie de bahía, ¿no? Grande. Este es el final del río Amarillo, es un río larguísimo, que luego da esta amplia curva por aquí y se va por ahí, pero que en uno de sus afluentes está Xi'an, ¿no? Bien, aquí veis estos puntos rojos que vamos viendo por varios sitios, estos así sueltos, esas son esas ciudades de la más remota antigüedad, de entre 7000 y 4000 a.C., y vemos la sucesión de capitales antiguas, que Anyang, Zhenyu, Kaifeng, Anyang, lo he dicho antes, Luoyang, hasta llegar a Chang'an, Fengyao, que está cerca de Xi'an, y ya me detengo en el modelo, es decir, Shanyang sería esta que vemos aquí arriba, ¿veis? La cuadrícula, que luego está aquí, y que ya crece hasta lo que es Xi'an tiene, digamos, la ventaja para nosotros hoy día de que la muralla se conserva, después de muchas destrucciones, se conserva muy bien, con lo cual una muralla absolutamente impresionante, pero veis la forma de la ciudad, eje sur-norte, siempre digo sur-norte en vez de norte-sur porque la ceremonia siempre va en esa dirección, luego contaré las excepciones. Y esta especie de, como de protecciones, cabezas de puente cerca de las puertas, pero ese es el modelo de alguna manera, ¿no? Estas son otras, Sichuan en el interior, en el Xinjiang, que es una especie de meseta interior alta, muy poblada, pero que está separada precisamente por donde se ha hecho la presa de las Tres Gargantas, de la gran llanura agrícola china. En esta veis que aunque hay pequeñas variantes, pero vemos siempre esa especie de recinto imperial en medio. Un eje, en este caso no se nota mucho, pero hoy día, si lo vemos en una foto aérea, vemos que hay un eje de 50 kilómetros desde Shenzhen hacia el sur, ¿no? Guangdong, que es Cantón, es decir, que también, aunque es una ciudad, la antigua no era tan grande, pero vemos que también responde a esa forma. Nankín, una ciudad bastante más grande, como vemos. En este hay una pequeña diferencia, porque el Yangtze está ahí y el Gran Lago está aquí. O sea, por eso no se produce del todo lo del oeste. Además, en esta zona importa menos, porque el clima ya es prácticamente tropical. Pero vemos también una ciudad ordenada, ¿no? Suzhou, que es una ciudad muy peculiar porque es como una especie de ciudad con canales, ¿no? El sitio gran productor de la seda, y esta, que es quizá el modelo más claro, al margen de los que veremos ahora de Pekín, que es lago al oeste, con maravillosos templos y demás, y la ciudad al este, también con el recinto imperial en medio. Bien, este es el que estaba en el dibujo inicial, que es la doble página del cuaderno, que viene, ahora veremos la página de la derecha, pero esto sería la Gran Muralla, o sea, es decir, esa obsesión por defenderse, pasando por donde fuera. La Gran Muralla es, digamos, de piedra y todas estas cosas, en zonas tal, en otras es simplemente terraplenes o pequeños montículos de tierra, pero que llega hasta se adentra por lo que eso que hemos comentado antes de lo que sería la ruta de la seda, ¿no? Durante tanto tiempo. Y siempre, digamos, difícil defensa respecto a las estepas y los desiertos, ¿no? Aquí vienen en detalle pues, cosas. Bueno, el recuadro habla de las zonas al oeste de Pekín, donde están los palacios de verano, donde están las colinas perfumadas, donde están las colinas occidentales y una serie de templos, algunos de los cuales son mucho más antiguos que la propia ciudad de Pekín. O sea, es decir, insisto que siempre ha habido población en todas estas zonas. Bien, esta sería la segunda parte de este dibujo, en el cual aquí vemos, y yo creo que se entiende bastante bien, la posición de Pekín. Esto que estamos así viendo en verde serían las zonas agrícolas, llano de arroz, que están más abajo, más al sur, pero vemos que está muy cerca de ese límite montañoso, muy cerca de los límites de la cultura china y muy cerca de la estepa, ¿no? Ese Shandong, que figura aquí, está en la Mongolia interior, o sea, la parte de Mongolia que pertenece a China actual. Shandong, Sanadú, sonará más el nombre de Sanadú, ¿no? Que es el nombre que ha quedado, igual que en esta época, en la época de Marco Polo, Pekín básicamente le conocemos como Kambaluk, ¿no?
que era el nombre que da Marco Polo. Pero aquí nos hacemos una idea bastante precisa, como decía, de la posición respecto al mar, respecto al Gran Canal, respecto a las montañas, respecto a la civilización china. Siempre ha estado en ese borde, en ese límite. Bien, aquí he sido capaz de contenerme, no de llenarlo todo de dibujos o de textos, ¿no? Es decir, pero no me duró mucho. Este es básicamente los núcleos. Insisto en que había núcleos desde la más remota antigüedad, pero los núcleos que tienen que ver con el Pekín actual son básicamente estos. Hay uno primero, que es la ciudad, la capital sur de los mongoles, en el año 938, que es una ciudad que responde al modelo prácticamente literal, lo que os decía antes de los 9 cuadrados, ¿no? Es decir, con las puertas, o sea, 333, ¿no? Y está ahí. Esta capital, ciudad regular cuadrada de 2,3 por 2,3 kilómetros, pasa un tiempo ya en la dinastía Jin. Veis, ahí está en negro lo que era la imagen anterior y se amplía sobre ella misma, pero poniendo en el medio digamos, un recinto imperial, ¿no? Seguimos cambiando y ¿qué ocurre? Pues que los mongoles que vuelven, porque entran y vuelven, esto ha ocurrido históricamente 1000 veces, se hacen con la ciudad y la arrasan por completo. Y crean muy cerca, como veis, prácticamente en la misma zona, porque la ciudad, como pasa siempre con las ciudades, Estambul está donde tiene que estar, ¿no? Pues también Pekín está donde tiene que estar, o sea, de donde la confluencia de estas cosas que hemos dicho hacen que importe, ¿no? Bien, esta es lo que llamaremos ciudad mongola, ciudad tártara, que es exclusiva para ellos, que tiene dentro la ciudad imperial, como vemos aquí, y los lagos del oeste, ¿no? Este modelo es el que es. Y luego, en el otro plano, en el D, tenemos una cosa bastante curiosa, y es que esto es muy raro, pasa muy pocas veces en la historia, que una ciudad, como veis, que aquí llegaba más lejos, la reducen porque ven que, bueno, que más o menos es más útil o más fácil manejarse con menos, y la dejan así. Pero ¿veis esta diferencia? Palacio Imperial, que sería esto de aquí, ciudad imperial, ciudad mongola o tártara, y posteriormente surgirá en el sur la ciudad china, vinculada también a estos dos grandes templos, el Templo del Cielo y el Templo de la Agricultura, a los que me referiré después. Pero esta parte de la ciudad china crece un poquito después, ya en época Ming. Bien. Me interesa destacar varias cosas. O sea, aquí vienen con un poco más de detalle esta especie de ciudades imperiales o palacios imperiales, que como veis se repiten, o sea, es decir, esa capital del sur estaba aquí, ocupa esta zona, la ciudad tártara está ahí, pero no es el que conocemos hoy. La ciudad prohibida que conocemos hoy es de Yongle, es de 1405 a 1420, igual que el Templo del Cielo. O sea, Yongle, aparte de otras cosas, construyó muchísimas cosas en poco tiempo, también porque el modelo chino, que no lo dije antes, pero vamos, es conocido, que es de una centralización y un poder absoluto, una sociedad muy organizada, entre otras cosas, porque aunque no me gustan mucho los determinismos de ese tipo, el cultivo del arroz necesita una organización social. O sea, es decir, no... Esa diferencia que dicen algunos, los americanos, los norteamericanos, hombre, siempre con sus armas y sueltos, los chinos organizados pero básicamente todo esto viene de un sistema feudal muy antiguo, con esclavos, con siervos y con un poder absoluto del emperador, que podía dedicar pues 100.000 personas a hacer la ciudad prohibida, ¿no? O sea, o en otros momentos pues a 500.000 para darle otra vuelta a la Gran Muralla, ¿no? Bien, lo que me interesa dejar claro es que esta ciudad prohibida o equivalente anterior no se mantiene, está en el mismo sitio, pero no es igual, ¿eh? Es decir, se rehace prácticamente por completo. Bien, pasamos ya, a ver si ya llegamos en esta aceleración. Estamos ya en el periodo Ming y tal, recinto cerrado, tal, ciudad imperial, ciudad mongola, ciudad tártara. Ahora lo comentaré ya directamente en los dibujos. Uno de estos lagos occidentales, el lago Huai, estos Hutong y Sihuan bien conservados, o sea que estos se mantienen con las carpinterías Ming que están envueltas por estos ladrillos, ¿no? O ladrillos grises y cubiertas grises, las torres tambor y campana y uno de los templos del norte, siempre con esa estructura muy clara de patios y demás, ¿no? Bien, aquí vemos también en detalle las diversas
cosas. Este sería el plano de una ciudad que dura mucho tiempo, es decir, desde más o menos desde 1271, la China después, pero que dura sin que la ciudad crezca por fuera de estos límites hasta prácticamente la época de Mao. Es decir, la ciudad se fue densificando, pero siempre una ciudad baja, o sea, porque este tipo de casas eran de una sola planta, con alguna excepción en las zonas comerciales que podían tener dos, para que el comerciante viviera arriba, ¿no? Y vemos que aquí durante mucho tiempo está, vuelvo a lo que he dicho ya varias veces, la ciudad prohibida en medio, la ciudad imperial así, los lagos. Y esta imagen que se ve así de las calles que dominan como si fueran horizontales, por decirlo así, de oeste a este, que son esos hutongs que estaban por toda la ciudad. Hoy día se han perdido muchos. Y vemos que la parte de la ciudad china tarda en consolidarse y además tiene zonas, digamos, pantanosas, con lagos, con cosas que no cuesta que lleguen a ser ocupadas. Pero esta ciudad amurallada que tiene, bueno, antes no lo destaqué, pero hay un cambio interesante, lo veis aquí, o sea, no solo reducen hacia abajo, sino que aumentan el límite en algún momento. Es decir, crecen hacia el sur y se meten un poco más al sur de lo que estaban, ¿no? Bueno, tenemos aquí esta imagen de lo que era con las medidas, y esta imagen que ha tenido el imaginario occidental, es decir, las ciudades chinas son un rectángulo y otro rectángulo, un rectángulo casi cuadrado, un rectángulo mucho más apaisado, pero que esta imagen tan precisa, con un eje sur-norte muy claro y un eje que coincide más o menos con los límites entre la ciudad mongola y la ciudad china, están en un eje que hoy día es una calle de unos 50 kilómetros, vamos, una especie de carretera de 50 kilómetros, ¿no? Bien. Ciudad prohibida. Siguiendo un poco el mismo modelo, vamos a verlo primero aquí, en este esquema de aquí, pasa por esto, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puertas, ¿no? Así, ceremoniales, en el eje principal. Esta zona, que veis que tiene como una especie de muralla propia, era la zona de los ministerios. Los ministerios chinos son bastante curiosos, el ministerio de los ritos, ministerio, en fin, nombres curiosos. Y esto es lo que será Tiananmen en el futuro. Estos son unos parques y templos, digamos, previos a la ciudad prohibida, pero que ya están cerca del recinto, y lo que está detallado aquí sería la zona entre fosos, ¿no? Que luego tiene encima el parque, que es la colina artificial, la colina del carbón, porque se hace con los restos del carbón para calentar el palacio, que tiene 5 templos arriba, que protegen de los vientos fríos del norte. Bien, la ciudad, como veis, es muy claro todo, es decir, pasa por todas esas puertas. Las puertas normalmente tienen 3, ¿no? La puerta central solo puede usarla el emperador, los demás tienen que entrar por las laterales. Empieza por aquí, puerta exterior, siempre tienen, como tantas civilizaciones, pasa también en Estambul con Topkapi o lo que sea, que hay una zona para el pueblo, otra zona, y vamos como en recintos cada vez más restringidos. Ya la propia ciudad prohibida, como su nombre indica, ya era muy restringida, pero que todavía, más todavía. Por ejemplo, las mujeres nunca pudieron pasar de esta zona, nunca pisaron esta. Incluso Sisi, la emperatriz que de una forma o de otra se las arregló para gobernar con 1000 historias y muertes y historias desde más o menos mediados del siglo XIX hasta el principio del siglo XX, nunca pisó la ciudad sur. Digamos, hablaba desde detrás de una cortina a sus sucesivos ritos, o sea, por estos temas de una sociedad muy cerrada a las mujeres, en las cuales estaban recluidas en ese harén, que es la ciudad prohibida, las zonas privadas del norte, son las emperatrices, las concubinas, una zona en la que las mujeres simplemente no tenían presencia fuera de esta zona. Pero bueno, al margen de eso, primera plaza. Aquí están los principales elementos, donde está el trono, donde están las principales ceremonias, y después, aquí está esta zona de aquí sería la ciudad restringida, lo que es el Palacio Imperial propiamente dicho, donde está el emperador y sus habitaciones. Aquí las concubinas y las emperatrices y demás, con ese mundo y unos jardines, y aquí básicamente los criados, los eunucos, en fin, todo el mundo que gravita alrededor de una ciudad como esta. Bueno, si a alguien le interesa en detalle, puedo verlo en detalle, pero vamos, ahora voy a tener que ir a comentarios porque estoy tardando bastante más de lo previsto. Bueno, esta imagen de la ciudad prohibida vista desde el norte, con lo que serían esos palacios privados, digamos, de las
emperatriz concubinas aquí, de los servidumbre por aquí. Imágenes del eje ceremonial, de los sucesivos templos, el eje, la puerta de la paz celestial, la suprema armonía, en fin, estos nombres que tienen los chinos. Estos serían las protecciones de las esquinas de esa especie de cuadrado, de rectángulo respecto al foso. Imágenes también de esos conjuntos, de las zonas más privadas. Esto a mí siempre me recuerda a las series que vemos o las películas sobre el mundo imperial chino, porque suelen ocurrir en esas zonas, ¿no? O estamos ya en el recinto principal, este sería el palacio principal del trono, la plaza interior, como le llaman ellos, ¿no? Bien, no voy a detener mucho, pero este es como todo ese conjunto de los jardines y lagos imperiales, que son los 3 lagos que quedan más al norte, siempre al oeste, pero al norte, que serían estos de Xizhai, que son la suma de 3 lagos, tienen alrededor templos. La residencia, sobre todo en la época Qing, los grandes nobles manchúes vivían en esta zona, ¿no? Es decir, que es una zona maravillosa, que se conserva razonablemente bien. Beihai, que es el gran parque actual de Pekín, que es con esa pagoda blanca que seguramente algunos, si tiene imagen de Pekín, habrá visto más de una vez. Y la zona, los 3 que están más al sur, los 2 que están más al sur, perdón, Zhonghanhai. Esto es, hoy día está simplemente cerrado al público, porque luego volveré, pero en la época, desde la época de Mao es donde reside la cúpula del régimen. Es decir, los grandes, los 7 del comité permanente, los principales residen, y es donde está centralizado, digamos, el poder chino. En una zona inmediata a la ciudad prohibida, pero y que estaba restringida, pero que pertenecía, porque evidentemente los lagos estaban, aunque no estuvieran dentro del recinto de la ciudad prohibida, estaban dentro de la ciudad imperial. Este sería el esquema de esos lagos. Es que esto es la página de la derecha, cuando está desplegado, pues se puede contar así, pero vamos, veis los diversos lagos. Esto es el Zhonghanhai, es esto. Está justo inmediato a la ciudad prohibida, es donde está. Y el poder simbólico, luego volveré sobre ello, está en Tiananmen. Aquí vemos pues también algunos de ellos, y estos jardines del norte de la ciudad prohibida, con esos 5 templos en la colina que vemos aquí. Bien, este sería las murallas. Tiene este esquema de torres en las esquinas con los muros ataludados. Es el esquema de puertas que hemos visto en la foto de Xi'an antes, es decir, la puerta interior, la puerta exterior y el puente. Las torres estas esenciales en cualquier ciudad china, la torre del tambor y la torre de la campana, que son las que marcan el tiempo, que estaban justo en el centro de lo que era la ciudad mongola inicial, ¿no? Un poco al norte respecto al actual, que están una enfrente de otra, y que eran como los sitios importantes con unas campanas que se oía a 20 kilómetros, es decir, que eran los que marcaban, digamos, las pautas de vida, ¿no? Y luego algunas otras de las múltiples cosas que hay en Pekín, pues de las murallas, puertas, el templo de los lamas, o con esa sucesión de una ciudad que es muy densa, con todas esas casas y patios, pero que de vez en cuando tiene esta especie de, digamos, de reductos, de jardines y demás, vinculados normalmente a los templos. Bueno, ahora pasamos a la zona sur de la ciudad y al Palacio de Verano, que está digamos, en el entorno, ¿no? Contiene la población común, los usos no permitidos. Esto era curioso, o sea, como solo podían entrar los que podían entrar, pues otras cosas estaban al sur, ¿no? Y todavía está así, es decir, incluso en épocas ya del siglo XX, pues los juegos, la prostitución, todas estas cosas estaban justo en esa zona de la ciudad sur, ¿no? Bien, los templos del cielo y de la agricultura, grandes conjuntos, que tienen un eje ceremonial muy preciso, en el que 2 veces al año el emperador iba hacia el sur, no le podía ver nadie, no llegaban a los extremos de los emperadores japoneses, que estaban siempre ocultos y que hasta la guerra, hasta el final de la guerra, nadie había oído hablar del emperador, pero no se le podía ver. O sea, de hecho, las personas que vivían en ese eje tenían que apartarse. Y entonces llegaba a estos 2 templos del sur, en 2 momentos del año, como comentaré ahora, para hacer los ritos de la buena cosecha, los ritos en el solsticio de invierno y en el equinoccio de primavera, ¿no? Y luego, en el entorno, están esas colinas perfumadas, y como hay un amplio conjunto de templos, como os decía hace un rato,
ambos lados del Yonguín es el río de los dos grandes ríos que hay cerca de Pekín, el que está al oeste, que muchas de ellas existían antes de existir la ciudad, digamos, moderna de Pekín. Las tumbas Ming, al norte, los dos recintos de las tumbas Qing, que por razones que no me voy a detener ahora, no están en dos sitios distintos porque no podías estar en el mismo, en fin, los que han usurpado cosas de ese tipo. Y luego los tramos y ramificaciones de la muralla. Y los palacios de verano, las ruinas del antiguo Palacio de Verano, arrasado por las tropas occidentales en 1860, pero arrasado absolutamente. Y saqueado, es decir, se llenó Occidente, digamos, de shinoseguis, por todo lo que sacaron de allí, ¿no? Y luego, a su lado, y bordeando el lago Kumine, el Palacio de Verano, que se hace después de esto y que se vuelve a arrasar en la época de los Boxers, en el 1900. Y bueno, la historia es muy complicada siempre. Orillas, embarcaderos y demás. Bien, fotos de la ciudad china, el altar, bueno, esto ahora me detendré más en este eje ceremonial del Templo del Cielo, con el Templo de la Plegaria por la Buena Cosecha. Bueno, ya tenemos las páginas con estas cosas. Este sería el conjunto de lo que hay al sur, es decir, este es el templo, ¿ves? El eje ceremonial, el Templo del Cielo y el Templo de la Agricultura. Aquí el altar para observar el sollón en la zona de la antigua. Y curiosamente coincide en parte con la antigua ciudad, la que os decía que estaba al suroeste de la anterior. Aquí algunas de las puertas, el foso en la zona sur, y este ya es el Templo del Cielo, que tiene, o sea, las dos grandes ceremonias anuales, una de ellas venía, a ver si lo marco bien, venía por aquí, se purificaba el emperador en el Palacio de la Abstinencia, durante una noche que tenía que ayunar y estar ahí, y luego ya pasaba al altar circular. Una de las ceremonias era básicamente aquí, y la otra era básicamente aquí, la de la Buena Cosecha, la de primavera, ¿no? Siempre con el eje ceremonial, es decir, y este conjunto que es muy grande, aquí vemos una representación del eje simbólico, es decir, de tal y como se ha reflejado. Aquí tenemos una imagen, nos saltamos un poco el orden del traslado porque luego veremos los anteriores, pero este es el más importante, el templo de la Plegaria por la Buena Cosecha, que está, como vemos aquí abajo, rodeado siempre con recintos que tienen puertas, que tienen pasos, que tienen esas plataformas circulares. Ya os recuerdo que dije antes de que los templos son redondos respecto, en cambio, a la cuadrícula de la Tierra. Y, bueno, pues esta imagen que supongo que todos tenéis en la cabeza porque es una de las imágenes más frecuentes que tenemos todos en el imaginario respecto a China. Este sería otras zonas, el Palacio de la Abstinencia a la izquierda. Esto no es exactamente el altar circular es esto que está aquí ya es el elemento siguiente, que es el patio de los ecos y el sitio donde se guardaban las tablas de la escritura para la ceremonia durante el resto del año, y el puente de los cinabrios y demás. Bien, ahí está el que os decía, el templo, patio de los ecos, que es un recinto circular, que el templo principal es ligeramente excéntrico y, bueno, con todas las piezas alrededor. Nos vamos ya al Palacio de Verano. Está basado el dibujo de la izquierda en un mapa ruso del siglo XIX, que lo veis ahí, el de Ladishensky, que es un plano que por otros motivos me parece precioso. Se ven bien esas colinas occidentales. Se ve la sucesión de que desde los lagos imperiales se podía ir en barca hasta el lago Kumín. Aquí arriba estaba el Palacio de Verano arrasado, palacio que no, es curioso porque no es, o sea, aunque aquí en el lago había, digamos, recreo o pabellones desde tiempos muy remotos, sin embargo, el Palacio de Verano es una copia de Versalles, el Palacio de Verano antiguo, el arrasado. O sea, que lo hace el emperador en el siglo XVII, finales del siglo XVIII, tratando de seguir el modelo de Versalles, ¿no? Que ya le han llegado noticias de que eso está muy bien, ¿no? El Palacio Antiguo, arrasado como os decía antes, y el Palacio de Verano, como vemos aquí, que tiene básicamente una división, esta sería como la zona administrativa, vamos, zona de ceremonias, de recibir, esta sería la zona de residencia, la zona de templos. Entonces es más complicado que todo eso porque es muy grande, ¿eh? Pero vamos, ahí tenemos ese conjunto, está también detallado, no me puedo entretener mucho, lo siento. Tenemos aquí imágenes del norte y del lago oeste, con sus puentes, con las barcas
y los recorridos que se hacen por ahí, los pabellones de los palacios orientales, donde se hacían las ceremonias, como os decía. La imagen que yo creo que también tenemos todos presente, ¿no?, que es esa especie de gran colina con el pasillo largo abajo y la sucesión de palacios y pagodas hasta llegar a esta especie de gran altura. Este es el pasillo largo que recorre prácticamente toda la orilla. Lo abrupto de Pekín, salvo al oeste o suroeste, es muy llano, pero en esta zona ya empieza a haber montañas, ¿no? Entonces, esta imagen es potente, ¿no?, como se ve aquí, también de montañosa, ¿no? O las tiendas de la calle de Susú, que es una recreación, recordad lo que os dije antes, de la recreación de los paisajes de China. Bien, ya estamos en la República. Aquí pasan muchas cosas. Este sería previo a la República, pero os decía antes, el siglo XIX es muy convulso. Pasan muchas cosas. Hay ocupaciones en 1960, 95, años finales de Sisi, la dinastía Qing, caída del Imperio, formación de la República, o sea, ocupaciones muy convulso, como os decía antes. Pero ya empieza a haber una importante influencia occidental. O sea, desde el XIX, con puertos abiertos, porque básicamente la guerra del opio y estas cosas son de que dejen comerciar. En Japón pasó algo parecido, estuvo tres siglos cerrado y hasta que el Comodoro entró en Nagasaki y a partir de ahí obligó al comercio, ¿no?, que es lo que básicamente hacían los británicos, los norteamericanos, ¿no? Aquí pasan muchas de estas cosas, pero a partir de ahí, especialmente en Cantón y en Shanghái es una ciudad que se nota muchísimo esa influencia occidental, ya empieza a ver todas estas cosas, ¿no?, que tenían además algo que a los chinos les molestaba mucho, que era la extraterritorialidad. Bien. Pekín supone el barrio de las delegaciones, paisaje urbano de Hutong que se van transformando con subdivisiones y pérdidas, es decir, que lo que era la casa familiar de la familia amplia, o sea, de varias generaciones en la misma casa, se va convirtiendo en hasta 7 casas subdivididas, ¿no? Y las universidades, ahora me referiré a ello porque después de las reparaciones de guerra, que es un tema también complicado, que pasó en la época de Sisi, los norteamericanos en un momento dado dijeron: no os perdonamos las reparaciones de guerra, que eran absolutamente gravosas, pero las tenéis que dedicar a hacer universidades, ¿no?, por ese atraso, digamos, de tal. Y ya veremos ese modelo de Virginia, como comentaba antes. Bueno, el puente Yingding, también entre los lagos, un Hutong y Xi'an aquí a la derecha de los que están bien conservados. Esta es una casa típica, o sea, hoy día se visita, ¿no?, pero vamos, esa es la casa principal. Enfrente estaría la segunda casa y luego las laterales, ¿no? Es todo bastante pequeño, con patios y demás. Luego las grandes mansiones de los grandes tal, es todo esto, digamos, repetido en más grande y en muchos más pabellones, ¿no? Y luego cuando tienen comercio, como pasa en el que vemos abajo a la derecha, pues tienen una planta más. Bien, destrucciones, ocupaciones. Aquí, en parte, vuelvo a ese mismo plano ruso o mapa ruso de antes, y fijaros que la ciudad todavía no ha salido de esta zona, salvo pequeñas excepciones, pero las universidades se ponen casi cercanas a las ruinas del antiguo Palacio de Verano, la Xinhua y la de Pekín, en esta zona, al noroeste. Destrucciones, ocupaciones, no voy a entretener en esto, pasa de todo. Y esta sería la zona de las delegaciones extranjeras, es decir, que es una zona que está en el eje principal al este de la plaza de Tiananmen, donde están las embajadas y tal. Insisto en que aunque en Pekín no es muy grande, en otras ciudades es mucho más grande que la ciudad, es donde aquí los occidentales que estaban aquí tenían leyes occidentales, o sea, que no estaban sometidos al poder chino. Bien, el hotel Beijing Hotel, que tiene un tema, o sea, lo principal era un cuartel de la dinastía, después fue el Gran Hotel de Beijing, después fue un club de Japón en la ocupación y después ya se analizó en el 49 y ahora es un hotel, vamos, un hotel ampliado, ¿no? Bueno, el mundo occidental, en este caso las catedrales o templos, el templo del norte, el templo del sur, la iglesia del sur, la iglesia del este, o la transformación, digamos, de la biblioteca del antiguo Colegio Imperial en biblioteca municipal, un edificio maravilloso, este que vemos aquí, con todas estas cosas, con ese ejemplo de los jardines, o sea, los templos y jardines, ¿no? Bueno, el paisaje urbano de los Hutong y Siyuan, como os contaba, aquí en este esquema lo podemos ver bien, o sea, este sería la casa principal, la casa secundaria y las casas laterales, básicamente la antigua generación, que luego se van sucediendo, después la siguiente y después los hijos. Es decir, es como abuelos, hijos, nietos, etc. Y aquí en el esquema en planta, ¿no?
que la degradación fue que los pabellones principales eran de carpinterías Ming maravillosas, pero el resto, cuando se fue degradando, se fue llenando de, digamos, de cubiertas cutres, para entendernos, fibrocementos ya en épocas posteriores, y que eso, como acabaron siendo muy insalubres, fue prácticamente arrasado en la época, tanto en la época de Mao como especialmente en los primerísimos años del postmaoísmo. Luego volveré sobre ello. Bien, o otras cosas, es decir, templos, zonas de templos, escuelas, jardines y tiendas, mercados, en fin, todo lo que es ese tejido que va apareciendo por toda la ciudad. Estas son ya las universidades, la Tsinghua, que como veis, más o menos desde 1906-1916, se hace en muy poco tiempo muchísimos, veis que está casi pegada a lo que quedaba del Palacio Imperial, ¿no? Que estaban por ahí. Esta es o sea, este esquema general, aquí está Tsinghua y aquí está Pekín, la Universidad de Pekín. Veis que esto es literalmente el edificio de Jefferson de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, es decir, es el modelo del campus americano por antonomasia, a la biblioteca, en fin, otros ejemplos. La de Pekín es curioso por esa combinación entre el mundo occidental y el mundo oriental. Es decir, es una tecnología, esta es una pagoda altísima de hormigón, pero con formas, digamos, tradicionales, ¿no? Y así, pues estas mezclas que también ocurrirán, o las veremos en la época maoísta. Bueno, también las ocupaciones japonesas, las guerras civiles, es muy complicado todo, porque primero los japoneses ocupan Manchuria, le llaman Manchukuo, como supongo que recordáis, el último emperador y demás. Después ya ocupan la totalidad de China desde el 37 al 45. A su vez, el Kuomintang, después de la confusa república, el Kuomintang, el Chiang Kai-shek, empieza a tener una potente guerra civil con los comunistas, es la época de la larga marcha y demás. Y entonces tiene una primera guerra civil del 27 al 37, pero cuando se produce la ocupación de Japón, los japoneses se contra el enemigo común y luchan tal, pasa la guerra mundial, y cuando se termina la guerra mundial vuelven a la guerra civil, que acaba con la victoria de Mao Zedong y de los comunistas, y que hacen que Chiang Kai-shek y el Kuomintang se refugien en la isla de Formosa, en Taiwán, ¿no? Bien, aquí vienen muchos detalles de muchas de estas cosas, pero para otra ocasión. Bueno, ya estamos en la época de Mao, pasa de todo. Al terminar la guerra y la proclamación de la República, se demolen las murallas, pero vamos, no me voy a referir mucho a estas cosas, sí a los esquemas y tal, pero volveré a insistir cuando toque en los elementos simbólicos, es decir, hasta qué punto se vuelve a tocar ese punto central de la ciudad, que es Tiananmen, y los ejes y las piezas importantes. Y la proclamación de la República Popular se hace en la puerta de Tiananmen, es decir, está en el sitio clave de la ciudad, ¿no? Bueno, equipamientos, transportes, iré rápido. Tiananmen, Lago Huai, bueno, para el relieve de la planta autónoma, porque aquí se ve bien esta especie de relieve que está allí en Pekín, ¿no? Esta es un poquito más irregular y además, como veis, en general siempre pasa esto, hay algunos más grandes, otros más pequeños, pero es una imagen bastante precisa. Y estos, cuando ya están subdivididos de forma clara en la última. Bueno, ya crecimiento, es decir, todavía estamos dentro de esas... pero empezamos a salir, o sea, quiero decir, estábamos hasta ahora mismo, hasta el 49, dentro de las murallas, se derriban, se hacen unas avenidas inmensas en lo que era la muralla, y empieza a crecer en poco tiempo en anillos sucesivos. Es decir, la ciudad, que tenía esa forma tan precisa, que aquí todavía se ve, de la ciudad mongola y la ciudad china, con anillos sucesivos, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto cinturón. O sea, de alguna forma la pauta de cómo es la ciudad se ha mantenido, ¿no? Bien, planes, no me voy a entretener mucho en esto, de los esquemas. Curiosamente, en los primeros tiempos maoístas pensaban hacer una enorme ciudad administrativa, esta sería la ciudad prohibida y esta sería la ciudad mongola, que luego no se hace. Lo que hacen es que se colocan aquí, como decía antes, ¿no? Y estos son los planes que, bueno, intentan zonificación, intentan otras cosas de modelos, pero que lo que más nos puede importar es los anillos sucesivos, ¿no? Como decía antes. En esta imagen, que sería más o menos lo que ha crecido en estos años, pues aquí vemos la ciudad mongola, la ciudad china, y los anillos, que curiosamente se desplazan ligeramente al oeste. Veis que la distancia entre el segundo y el tercero es menor aquí y mayor aquí, o sea, con lo cual el eje actual más o menos de la ciudad estaría un poquito más al oeste
respecto a lo que era el eje simbólico principal. Bueno, los cambios de Tiananmen, esto en la doble página lo veremos ahora en la siguiente. Aquí abajo vemos cómo era antes de Mao, con las sucesivas puertas, la muralla, la zona de los ministerios que os contaba antes con su propia muralla, y el paso hacia la zona de los recintos y demás. Esto es transformado en la época de Mao, se derriban todo esto y se hacen los elementos simbólicos más potentes de China, se hacen aquí. Al oeste de la plaza, donde estaba antes, aquí se hace la Asamblea del Pueblo. Lo habréis visto mil veces en imágenes, este enorme recinto que se usa para ese momento anual en marzo, cuando la Asamblea de 3.000 se supone que hace que gobierna, porque gobiernan 7 básicamente, pero que se reúnen las grandes ceremonias, los grandes banquetes, así como todos los elementos potentes de tal, se hace en el Gran Salón del Pueblo. Al otro lado, ahí tendríamos el antes y el después. O sea, aquí el antes y aquí en la siguiente imagen el después, con este que es el que hemos visto antes, el Palacio del Pueblo. Aquí enfrente el Museo de Historia y de la Revolución China, que está a este lado, y aquí, bueno, no se ve mucho, pero este es el gran cuadro que muestra por qué Mao proclama la República Popular aquí. Ahí es el sitio, el encuentro de los dos ejes, que sería ese punto negro que se ve aquí abajo. Y bueno, le dan mucha importancia a estas cosas. Y luego arriba, en estos templos de aquí, estaba se ha convertido en el Palacio Cultural de los Trabajadores, con la transformación de un templo antiguo interesantísimo. Bueno, este ha tenido reformas modernas y demás. Y estos equipamientos de estos años, de la época, como por una parte tienen esa especie de mezcla. Hay un apoyo soviético muy potente, sobre todo en la primera década, entre el 49 y el 59, luego se alejan, pero tiene esa curiosa mezcla que también os contaba entre las imágenes más o menos chinas y las imágenes del realismo socialista. Bueno, no me voy a detener, pero en cada uno de estos edificios lo veríamos en detalle, ¿no? Sea el Planetario, sea el Hotel de la Amistad, sea el Palacio de las Nacionalidades, la Torre de Comunicaciones, el Palacio de las Bellas Artes, ¿no? Del 59, todos estos son de los años 50, o sea, es muy del primer tiempo, es como marcar territorio desde pronto, ¿no? Bien, ya la estación, había habido una pequeña estación justo en Tiananmen, pero vamos, la que se hace ya grande es la actual Estación del Este, pero que es un ejemplo clarísimo de ese modelo que os decía antes, de una mezcla curiosa entre la arquitectura tradicional con influencias de otro tipo. Y esto que vemos abajo sería el primer aeropuerto, que hoy día está dedicado, esa primera terminal, a la terminal de autoridades, pero que está en el mismo sitio del aeropuerto que veremos después. Bueno, ahora ya estamos en el posmaoísmo. Como decía antes, ha tenido una primera época muy convulsa, o sea, cuando muere primero Zhou Enlai, en el año 76, al principio del año, más tarde, en noviembre, muere Mao. Hay el momento de la banda de los 4 y de unas peleas considerables entre el poder chino, hasta que más o menos se las arregla Deng Xiaoping, que había sido perseguido en la Revolución Cultural, se las arregla para dominar, y empieza la China moderna, esa combinación de autoritarismo político, Partido Comunista, centralización absoluta, y Partido Único, con economía capitalista dirigida, implantando en fases sucesivas con el crecimiento económico, que supone el cambio, porque es cuando de verdad progresa, como se ha dicho tantas veces, durante 30 o 40 años a más de 2 dígitos. Bien. Vemos también esa destrucción que avanza en esos primeros tiempos. Se dan cuenta enseguida de que, enseguida no, se dan cuenta en algún momento de que deberían protegerlos, y empiezan a protegerlos. Luego hay un cambio también ya moderno, con áreas de desarrollo, con centros de negocios, algunos con fiscalidad propia, como habían ensayado o ensayaron después en Shenzhen y en otras ciudades próximas a Hong Kong. Se dieron cuenta de que eso funciona, es decir, bueno, pues dejo el juego solo en Macao, dejo determinada bolsa o lo que sea solo en Hong Kong, ¿no? Y en este caso, pues con algunas concesiones de este tipo, que ya tenían experiencia por las concesiones del siglo XIX. El área olímpica, que lo comentaré ahora en cuanto llegue el dibujo, pero es que es curioso porque los principales edificios olímpicos están exactamente en el eje sur-norte, a unos kilómetros al norte, pero en medio. O sea, es decir, han tomado, siempre es como ese valor
al que le dan tanta importancia de lo simbólico, ¿no? Vamos, de mantener este tipo de cosas. Y luego el aeropuerto. Bueno, aquí vemos la zona olímpica, el gimnasio, el cubo de agua y el nido. Vemos ahora también el crecimiento, la ciudad. ¿Veis que aunque se desborda, o sea, ya ha superado esos primeros anillos que hemos visto, pero sigue un modelo parecido? O sea, otras ciudades chinas son muy diferentes hoy día, pero esta sigue, como de alguna forma, basándose en la misma geometría. Bueno, destrucción de los hutong y demás. Aquí estaría a la derecha el plan de protección y recuperación parcial, en el que están marcadas con las rayas pues las zonas que van a defender, o sea, la ciudad prohibida y algunas cosas más. El templo del cielo, estas cosas no se van a ocupar. Y las pocas zonas de hutong que quedaban. Básicamente la más importante ahora es esta de por aquí. Porque lo demás, como os decía antes, pues había sido prácticamente arrasado. Zonas con densificaciones y centros de negocios. Aquí vemos a la izquierda la torre de Culhas, esta de la televisión. ¿Sabéis? Esa especie de Moebius, que eran dos edificios, lo que pasa es que uno era una suma, como la Plaza de España de Madrid, o sea, uno alto y otro más rechoncho, y el alto se incendió mientras se estaba haciendo y ya no se ha reconstruido. Y a la derecha, otra transformación importante, justo detrás de la Asamblea del Pueblo, que es el Gran Teatro Nacional de China, inmenso, hecho por Paul Andreu, que es un inmenso recinto para 6.000 personas y tal. Y este es el mausoleo, lógicamente. El mausoleo se pone donde se tiene que poner, el mausoleo de Mao, y se hace inmediatamente después de la muerte de Mao. O sea, se hace en menos de un año. Bien. Planes, pasaré muy rápido por esto. Plan regulador. O sea, son sucesivos, como se hace, pero de alguna forma están ya intentando que la ciudad no crezca de cualquier manera. Que proteja de alguna manera las zonas montañosas y no se coma del todo las zonas agrícolas. Con este anillo verde que vemos aquí y con esta delimitación de zonas especiales, algunas de ellas con fiscalidad propia, como os contaba antes. O sea, sería el equivalente a un Puerto Franco o algo parecido. La zona olímpica, aquí me interesa destacar esto es la ciudad prohibida. Este es el eje, ahí están las Torres del Tambor y la Torre de la Campana. No es que el eje no esté, sino que la calle ya no pasa por ellas, pero se recupera después. Y aquí arriba, aquí al norte, el Gran Parque, con otra serie de lagos y demás. Y aquí es donde están los principales edificios olímpicos, ¿no? O sea, es como que obsesionados por mantener esa especie de orden, ¿no? Bien, aquí vemos el Centro Nacional de Convenciones, el Gimnasio Nacional, el Museo Étnico, el Museo de Ciencia y Tecnología, el Centro de Convenciones, los que están en el eje principal, los que todos conocemos, el cubo de agua, que es el Centro Acuático Nacional de EFTE y de estas cosas, o el estadio, el nido de pájaros, que hace Herzog y de Morón con Wei Wei, el artista, y que es un edificio muy pregnante, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Y, por fin, este es el conjunto de los aeropuertos. Empezaron por aquí, con esta primera terminal, segunda terminal, ampliadas, como pone por ahí, más adelante, y luego la enorme terminal, en este caso hecha por Foster, de 3 kilómetros, que se hace para los Juegos, ¿no? Con el enlace con el transporte, el ferrocarril de alta velocidad más rápido del mundo, en fin, que va desde aquí hasta Pekín. Bien, ahí vemos imágenes del aeropuerto, de la terminal. Y ya terminamos en el posmaoísmo con crecimiento, el modelo chino ha ido variando, con creciente contradicción entre el control y la libertad económica, desajustes y errores, contención de la corrupción, problemas ambientales que han llegado a ser extremos, que el cierre de 3 años de la pandemia ha tenido muchísimos conflictos y, por supuesto, surgió en China, como todos sabemos, pero lo que hizo es que, como es un país tan centralizado, al haber un cambio radical de la contaminación por el aislamiento feroz que llegó hasta hace muy poco, es decir, las ciudades chinas estuvieron aisladas hasta principios de este año, notaron que evidentemente mejoraba. Y han cambiado muchas cosas después respecto a los coches eléctricos, a alternar las matrículas, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, transformaciones, como os decía antes, después de haberse acabado con y empezando a proteger los hutong y los sichuan, ha habido algunas intervenciones interesantísimas. Y luego un último aeropuerto en el 2016, en este caso con la terminal de Zaha Hadid. Bueno, esto es la imagen de las torres, otra de las periferias, y aquí veríamos uno de estos renovados, ¿no? Estos por fuera, ¿no? Bueno, seguimos creciendo. Aquí estarían marcadas estas zonas que tienen una especialización económica hacia el aeropuerto está ahí.
en este caso, otras hacia las universidades, por aquí, y este que sería el centro principal de negocios, ¿no? Aquí vemos también estas ya en el 2021, es decir, este tipo de ciudades, imágenes, como vemos, del World Trade Center, en la torre más alta de Pekín, no de China, que está en Shanghái. Y bueno, vemos más o menos en lo que se ha convertido en una ciudad que era muy baja, es decir, como os decía antes, solo de una planta, pero que se ha convertido en una ciudad muy alta, muy densa, como decía antes, muy contaminada. Aquí tenemos algunos de estos ejemplos de los Sanyu Soho y de otras cosas. El Linked Hybrid de Stephen Hall, que es un enorme conjunto al noreste de la ciudad antigua, bueno, está ahí en detalle, y luego ya tenemos las estaciones. China le ha dado muchísima importancia a la alta velocidad, entonces ha generado muchas estaciones nuevas o renovado o ampliado las antiguas. O sea, desde la norte, la de Pekín, que era la que vimos antes, la estación sur, la estación oeste, que es la más importante de todas, y bueno, el conjunto de piezas de todo tipo. Aquí estaríamos en esas transformaciones de los Hutong, en los que, manteniendo lo valioso, que eran, como os decía antes, estos pabellones de carpintería Ming, pero en las zonas degradadas, quitar las uralitas y cosas de ese tipo, y después prácticamente sustituirlas, en este caso con algunas curvas, con estos no me puedo entretener mucho, pero vamos, es interesante, y vuelvo a insistir, si a alguien le interesan estas cosas, pues no tengo ningún problema en hablarlas, o este conjunto de una residencia artística, que vemos abajo, a la izquierda, o la transformación de estas antiguas fábricas militares en también centros de arte y otras cosas. O ya llegamos en estas últimas imágenes, de verdad que estamos terminando, que son básicamente Zaha Hadid. Zaha Hadid, aunque murió en el 2016, tiene una enorme presencia en China. Entonces, su equipo, básicamente su Maher, su socio, siguen haciendo constantemente edificios en China. O sea, es decir, han terminado hace muy poco uno en Xi'an, están haciendo otros. O sea, pero bueno, ahora veremos que estas últimas páginas están prácticamente, son de edificios de Zaha Hadid. Como vemos a la izquierda el Galaxy Soho, a la derecha las torres de Lisa Soho. Soho es el nombre de una gran promotora británica que ha hecho muchísimas cosas en China. Abajo tenemos las localizaciones, y abajo en verde tenemos una que sigue en la otra página, que es lo que han hecho con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. ¿No? Que lo que han hecho es aprovechar en buena parte las infraestructuras que tenían de los Juegos del 2008, pero haciendo algunas otras cosas. No me puedo entretener ahora en eso, pero también es interesante, ¿no? Y esto es una especie de enorme ferial cerca del aeropuerto. Esto aquí también ha hecho Zaha Hadid, está todavía en construcción. O estos otros elementos que son estos, ¿no? Con estos edificios curvos y demás. Bueno, en Zaragoza sabéis muy bien quién es Zaha Hadid, ¿no? Tenéis ahí un puente, ¿no? Y ya esta es la última, aunque ahora haré unas pequeñas conclusiones, pero este es un aeropuerto muy grande que hay al sur de Pekín, en el límite con la provincia de Hebei. De hecho, el límite es este, es decir, está estrictamente en el límite, ¿no? Sería esa línea negra sería de trazos, y que es un aeropuerto mucho más grande todavía que el otro, con esta terminal también de Zaha Hadid. Bien. Muy rápido. Megaciudades. El crecimiento desaforado de nuevas y grandes ciudades plantea problemas de equilibrio, calidad de vida, desigualdad, desplazamientos forzosos, personas sin el UCOU, es el permiso de residencia al que me referí antes, ¿no? Paisajes urbanos insatisfactorios, bloques en altura, falta de articulación, carencias, numerosos edificios sin acabar en todo el Estado. Eso es lo que os decía antes, muy de pasada, de mi visión desde el río, de las ciudades del Río Amarillo, porque es así, o sea, vas viendo bloques a medio hacer, o sea, es decir, torres inmensas de muy poco fondo, que están sin terminar porque en este momento está en una tremenda crisis inmobiliaria. Hay muchísimos edificios en toda China sin acabar, ¿no? Pese a grandes desarrollos de infraestructuras. Luego, contaminación y riesgos ambientales, me he referido de pasada en varios momentos, con problemas graves de polución y calidad del aire, paliados en parte por los traslados de industria de Pekín, que también han sido radicales en eso, las han expulsado de la ciudad porque era simplemente inhabitable, ¿no? Y las medidas posteriores a la pandemia, como decía antes. Inundaciones, hay constantes inundaciones. Esto es un problema endémico de todas las zonas monzónicas. Es decir, que siempre pues tienen, en la época de lluvias, pues inundan, en las épocas secas tienen sequía. Pero aquí ha habido, de hecho, una bastante fuerte hace muy poco, a finales del verano, a finales de agosto.
Congestión de tráfico, aunque ahora está con estas cosas, y luego los retos, ya con esto de verdad que termino. La combinación del régimen autoritario y desarrollo económico capitalista ha generado un gran crecimiento durante 4 décadas, menor en la última, afectado por el cierre casi total en 3 años, obviamente, aunque plantea problemas de futuro, contradicción entre libertad y centralización extrema del poder, que es simplemente, aunque todos sigamos pensando que es imposible hacerlo, pero bueno, más o menos se las han arreglado, pero tiene muchísimas, digamos, aprietan las costuras, es decir, porque al fin y al cabo el poder tan centralizado es inviable en una sociedad tan compleja, ¿no? Pero bueno, y luego un creciente envejecimiento de la población que no se resuelve con las medidas de natalidad, por lo que dije antes, ¿no? Es decir, la política del hijo único, aunque ya la han abandonado, ha llevado a una situación que no se va a revertir y que ya tienen un problema muy serio de envejecimiento. Bueno, hasta aquí y disculpar por el tiempo y nada, muchas gracias. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.